anatomía. Las lesiones vasculares son muy amplias, pero como siempre vamos a revisar lo que es más importante para ustedes en su formación de médicos generales. Lo que les decía, la relación de estas lesiones con infecciones, con medicamentos, con exposición a productos químicos, y ahí la ocupación es importante si están en contacto con insecticidas, con herbicidas, etc. Esta imagen, que ustedes ya la tienen también, que nos muestra más un poquitito a qué niveles pueden estar a las alteraciones. Si puede estar a nivel de la pared vascular, como es el caso de la vasculitis, de la embolia, del escorbuto, ¿no? La fragilidad capilar que produce la déficit de vitamina C. Tenemos este ejemplo de fragilidad de la pared vascular en el caso de las púrpuras actínicas o seniles, que no son graves, las vamos a ver ahora rápidamente, y las que son de anomalías de las plaquetas o de la coagulación, como la hemofilia, la púrpura trombocitopénica, idiopática o secundaria. Idiopática cuando no se conoce cuál es la causa, secundaria que puede ser por infecciones o puede ser también por medicamentos. Y trastornos de las macroglobulinias, que son patologías mucho más raras. Entonces, aquí tenemos un paciente que tiene una púrpura trombocitopénica. El paciente ha ido a consultar por estas lesiones cutáneas, pero vamos a ver aquí también que tiene, miren, hay un sangrado, tiene epistaxis. Entonces, estas son petequias, estas chiquititas, estas son equimosis. Aquí ya hay algunas úlceras que tienen una costra hemática, y tiene epistaxis y tiene gingivorragia, están sangradas. Un paciente que llega a la consulta con púrpura, nunca lo manden a su casa sin evaluarlo bien. Nunca. Aquí vemos, inclusive hay pápulas. Esto podría ser también una vasculitis. ¿Cómo vamos a diferenciar? Bueno, habrá que hacer una biopsia y el laboratorio que vamos a pedir, aquí va a haber trombocitopenia. En la vasculitis no hay trombocitopenia generalmente, pero pueden haber algunas vasculitis con pancitopenia. Esta es una púrpura actínica o senil. Actínica, que viene del nombre que viene de relación con el sol.
Y senil se llama también porque aparece en la edad adulta. Pero en realidad son dos cosas que se cuentan, porque una persona de la tercera edad ya ha tenido mucha exposición solar, sobre todo antes, en nuestras épocas, que no nos cuidábamos del sol. Entonces tenemos mucho daño solar por el sol que hemos acumulado a lo largo de la vida. Ahora, hay personas que pueden tener, antes, a partir de los 50 años, pueden tener una postura actínica, una persona que trabaja el sol, que ha estado toda la vida en el sol, puede tener antes de la tercera edad. Pero generalmente es de la edad a partir de los 60 años. Ahora, fíjense que aquí no hay petequias. Esto es una equimosis. ¿Dónde está localizada? En la cara fotoexpuesta de los antebrazos, donde más ha dado el sol. Esto el paciente refiere cuando por primera vez aparece, se asusta. ¿Y aparece cuando? Cuando le toman de la mano con fuerza, al mínimo golpe, al chocar con una puerta, pero mínimamente se hacen estas lesiones. ¿Pero por qué? Es por la fragilidad del sostén de los vasos sanguíneos. Por la piel con la exposición solar se va atrofiando. Entonces, esa fragilidad de la pared, del sostén de la pared vascular, hace que se rompan fácilmente. A veces pedimos un laboratorio de control, pero por darle tranquilidad al paciente, ¿no? Pero ¿cuál es el tratamiento? Vitamina C, fotoprotección y orientar que es posible que eso siga sucediendo porque el motivo es tranquilizar al paciente. Aquí tenemos otra imagen de una púrpura semicoactínica. Esta es una equimosis. Las púrpuras actínicas no tienen petequias, tienen solo equimosis. Y aquí vemos alrededor el fotoenvejecimiento. Estas manchas acastañadas que se llaman melanosis solar y estas otras más claras que se llaman leucodermia solar. Y la piel se vuelve como papel de cigarrillo, bien atrofiada. Un trastorno de las lesiones purpúricas que es característico es la vasculitis, y vamos a hablar de la vasculitis alérgica o vasculitis leucocitoclástica. Hay muchos tipos de vasculitis. Si ustedes revisan inclusive en el libro de referencia nuestro de Falabella, van a ver varias vasculitis. Es un capítulo muy amplio y es complejo, pero vamos a ver la más frecuente, ¿de acuerdo? Es una reacción de hipersensibilidad tipo 3. Se produce por complejos anticuerpos que van a circular en el torrente sanguíneo y se van a depositar en los vasos. Ahí también hay vasculitis que se llaman de pequeños vasos, de mediano vaso, de vaso grande. Hay otras clasificaciones. Bueno, estos complejos antígeno-anticuerpos se van a depositar en las paredes. En el caso de que nosotros visualizamos las lesiones de la piel, en los vasos sanguíneos cutanos, pero también pueden depositarse en los vasos sanguíneos de otros órganos, de los riñones, del corazón. O sea, puede ser una enfermedad sistémica o puede ser un cuadro limitado a la piel nada más. Lo que tenemos que descartar, lo más importante, bueno, no lo más importante, pero importante, medicamentos. ¿Ha estado haciendo tratamientos para algún problema? ¿Ha estado haciendo tratamientos para algún otro problema de salud? Porque en cuyo caso, y descartando procesos inflamatorios infecciosos, tenemos que cambiar. Ahora, si es un antibiótico, entonces que ahí nos va a poner la disyuntiva, ¿será que la reacción es por el antibiótico o es por la infección? Bueno, lo primero que tendremos que hacer es cambiar el antibiótico para uno que no sea de la misma familia y que no haga reacción cruzada. Entre las infecciones más relacionadas, estreptococo, meningococo, rickettsia, gonococos y los virus de hepatitis, Epstein-Barr, etc. Entre las enfermedades sistémicas que pueden relacionarse con la vasculitis
compromiso el investigar la exposición a productos químicos como herbicidas o insecticidas. Generalmente, el cuadro clínico cutáneo inicia en los miembros inferiores y luego se va a ir extendiendo. Aparecen petequias, las petequias que son menores de medio centímetro, lesiones rojas, menores a medio centímetro que no desaparecen a la visita de la lesión. Después van a aparecer edema y estas lesiones pueden empezar a infiltrarse y pueden comenzar a presentar fibrosis, nódulos, pueden haber ampollas sobre una área purpúrica. Y lo que tenemos, bueno, a medida que va avanzando, se puede ir cronificando porque es un cuadro agudo, pueden aparecer después escamas y úlceras, ¿no? Pero siempre inician, generalmente, no hay siempre en medicina, generalmente en los miembros inferiores. Investigar compromiso de órganos internos. ¿Cómo? Pedimos hemograma, pruebas de función renal, pruebas de función hepática. Ahora, si sospechamos de una enfermedad X, por decirles, un lupus eritematoso, también tendremos que pedir los estudios inmunológicos. Pero lo básico lo tenemos que pedir ya. La duración va a depender de la enfermedad de base. Si es una reacción por medicamentos, si es una reacción acompañando un proceso inmunológico, otro inmunológico. El diagnóstico idealmente tenemos que confirmarlo con un estudio histopatológico. Tenemos que pedir laboratorio de rutina, que ya les dije, y pedir el laboratorio que investiga si sospechamos de otras patologías. El tratamiento, lo más importante, cuál es el desencadenante. A veces no se encuentra el desencadenante, eso puede suceder, pero nosotros tenemos que investigar y tenemos que escribir y tenemos que decir al paciente que tenemos que investigar cuál es la causa. Y de ahí el tratamiento para cortar el proceso inmunológico en sí sería corticoides. Una dosis de 1 miligramo por kilo de peso al día para un paciente que no tenga compromiso severo del estado general, ¿verdad? Y aquí en esta imagen vemos las petequias, aquí vemos las petequias, aquí vemos unos nódulos de superficie purpúrica, porque ese eritema color vino, y aquí está comenzando, en algunas se puede ver una ampolla y se rompe y se quedan estas úlceras, pero son úlceras pequeñitas y se cubren con una costra hemática y suelen ser bastante dolorosas. Aquí lo mismo, petequias, nódulos eritematos purpúricos y pequeñas úlceras que se están formando. Este es otro paciente. Vemos petequias, vemos pápulas eritematos purpúricas y petequias. ¿Alguna pregunta? Hablamos de úlceras de pierna. Las úlceras de pierna son cualquier úlcera que es crónica que se presente en la pierna. Crónica o aguda, ¿verdad? Porque una traumática puede ser aguda. Las más frecuentes son las vasculares. De las vasculares pueden ser venosas, arteriales o arteriolales, y las más frecuentes son las venosas. Pero también pueden ser las úlceras infecciosas, por ejemplo, leishmaniasis, que vamos a ver más adelante. Puede ser acompañando con la gennosis, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, neurogénicas, por ejemplo, en la diabetes mellitus, metabólicas, hemáticas y tumorales. La más frecuente, dijimos, la úlcera venosa o metástasis, que es muy frecuente en nuestro medio y se produce por una alteración en las válvulas de las venas, lo cual impide que la sangre retorne al sistema circulatorio y se quede, digamos, estancada en los miembros inferiores. Tiene un curso crónico, el dolor es leve y mejora cuando el paciente descansa y eleva los miembros inferiores.
La localización más frecuente son las regiones maleolares o supramaleolares, externa o interna. A medida que va avanzando, aunque salte el eczema, ¿no? Primero aparece el eczema, que son lesiones eritematosas escamosas, pruriginosas, que se ven con corticoides, aparecen y desaparecen, pero siempre en el tercio inferior de la piel. Después aparece la dermatitis ocre. Para esta coloración, los tratamientos son bastante frustrantes. Luego comienza a haber un edema. Hay un aumento de volumen en la zona afectada y luego la piel se va a tornar una piel. Ese edema es un edema duro, no deja correr y la piel se vuelve. Claro que al principio el paciente puede sentir que se le hinchan las piernas al final de la tarde. Eso puede suceder también. Pero el edema característico, cuando ya hay problema, el problema vascular, es un edema que no deja correr, es un edema duro y la piel va a empezar a esclerosarse y se produce lo que se conoce como linfodermatoesclerosis. Hay un emplastonamiento entre las capas superficiales de la piel, epidermis, la dermis y el tejido celular subcutal. Y la última etapa es la ulceración. En ese tejido que ya tiene mala circulación y que está esclerosado, o sea que encima la irrigación arterial también ha disminuido, al mínimo trauma y a veces en forma espontánea puede formarse una úlcera que si no se trata va a ir avanzando. La úlcera, ustedes recordarán, cualquier úlcera tiene que describir la localización, el tamaño, la forma, los bordes y el fondo. En las úlceras colestasis, el fondo suele ser o de tejido de granulación, que tiene mejor pronóstico, que es rojo, o con fibrina, que es de color amarillento. El tratamiento: reposo, elevación del miembro inferior, vendajes compresivos, valoración por cirugía vascular, es un manejo multidisciplinario. Hay que hacer curaciones. Hay varias, dependiendo del grado de la úlcera, hay varias formas y enfoques de cómo tratar la úlcera. Esto es algo bastante básico. Hay que hacer curaciones planas y vamos a usar, si hay líquido de fibrina, tenemos que usar cremas que sean citolíticos, que tienen que romper esas proteínas que se han juntado y esos residuos celulares. Y después usamos una crema cicatrizante. ¿De acuerdo? Ahora, como hay solución de continuidad, puede haber una celulitis, puede haber una sobreinfección. Entonces podemos pedir un cultivo también de la úlcera, si lo vemos prudente, y comenzamos antibióticos. Ahora, en el caso del primer estadio, cuando comienza el eczema, que va a venir de edema, escamas y prurito, el tratamiento es con corticoides tópicos, y siempre la valoración por cirugía vascular. En esta imagen, ustedes ven una placa de eczema, eritema y escamas. ¿Dónde? En el tobillo, en el tercio inferior de la pierna. Aquí pareciera que hay un poquitito de celulitis, trayectos varicosos muy evidentes, ¿no? Esta es una úlcera que ya la han visto también antes, que la mostré en la primera clase, una úlcera irregular, de bordes planos, que tiene un fondo de tejido de granulación, que es este rojo, y también fibrina, que es este amarillento. Aquí ven esa pigmentación, que es la dermatitis ocre, y también, aunque la linfodermatoesclerosis es más evidente al palparla, en esta imagen uno puede hacerse una idea de cómo está la piel emplastronada, que ha perdido su turgencia, su elasticidad. ¿Ya? Y entonces aquí también hay linfodermatoesclerosis. En cuanto a las úlceras arteriales, pueden ser arterioscleróticas, pueden ser
elevan, pero también pueden haber otros síntomas de isquemia como claudicación intermitente, parestesias, frialdad. Las úlceras son de bordes bien definidos. Ensacabocados se refiere cuando se sacan, y son profundas, redondeadas y profundas, como cuando se sacan del helado, así bien profundas. No tienen un crecimiento superficial. Y están cubiertas por una escara. La localización más frecuente en las áreas prediales, pero pueden haber en otras zonas, y el estadio final es la gangrena. Tratamiento, cuidado por cirugía vascular, es un cuidado disciplinario y tópicamente es similar a las úlceras varicosas o venosas. Aquí tenemos la que se llama una úlcera hipertensiva o úlcera de Martorell. Tiene más tectonitis, tiene edema, está la localización en la región predial y es muy dolorosa, duele mucho a diferencia de la úlcera venosa. Aquí tenemos aquí una gangrena, se está gangrenando el dedo, hay cianosis, hay una úlcera necrótica y si palpamos el pulso medio, vamos a ver que no hay pulso medio. Inmediatamente este paciente debe ser referido a cirugía vascular. Otras formas de úlcera de pierna. Eczema es una infección estreptocócica, no es muy frecuente, pero creo que vale la pena que ustedes relacionen el término. Son úlceras profundas, ensacabocados que van a dejar cicatriz, se da más en alcohólicos, en desnutridos, frecuente en las piernas, y el tratamiento antibiótico según el antibiograma. Y el tiempo de antibiótico va a ser hasta la total cicatrización. Vemos que es una úlcera redondeada con bordes elevados cubiertos por una escamocostra. Aquí el diagnóstico diferencial es leishmaniasis cutánea que vamos a ver después. Pioderma gangrenoso, una enfermedad de etiología desconocida. Hay varias formas clínicas, es una enfermedad rara, pero una de las formas es con úlceras que no cicatrizan con nada. Y cuando hacemos una biopsia, o si se trata de hacer un injerto, fracasa. Aquí una úlcera en nuestros pacientes con una anemia falciforme, pacientes de raza negra, ¿no? Solo para darles algunos ejemplos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Bueno, ahora vamos a hablar de difromías. La difromía es cualquier cambio de coloración de la piel, pero nosotros nos vamos a limitar a las más frecuentes que son por cambios de aumento o disminución o ausencia de la melanina, que es el pigmento más importante, ¿no?, de la piel, que nos da el color de la piel. Y una muy característica es el vitiligo. El vitiligo es un disturbio crónico que se caracteriza por la pérdida de la melanina, por destrucción de los melanocitos. Afecta a ambos sexos por igual, se presenta en todas las razas. Afecta más o menos a un 1% de la población y se puede presentar con un patrón familiar importante, un 25% hay un patrón hereditario. El estrés es un factor desencadenante, un gatillo en una persona que tiene predisposición genética a tener vitiligo. Hay varias teorías, la teoría autoinmune, autodestructiva, la teoría neural, en los casos de vitiligo sedimentario, y algunos autores que las relacionan todas. Por ejemplo, la teoría autoinmune y autodestructiva están muy relacionadas, y por eso el estrés, porque el estrés es un importante generador de radicales libres, serían lo que activaría el proceso inmunológico. Pero es una enfermedad inmunológica, hay un ataque al propio organismo. De ahí que también se asocia con otras enfermedades inmunológicas, por ejemplo la tiroiditis
inmunoglobulina en los pacientes, sobre todo en los niños o en los adultos jóvenes que presentan un cuadro de vitiligo muy agudo y que no tenemos la relación del gatillar del estrés. Todas estas teorías llevan a lo mismo, a la destrucción de los melanocitos. Se presentan como manchas acrómicas bien definidas, de superficie lisa, se pueden localizar en cualquier parte de la superficie corporal, tiene una evolución crónica y es asintomática. Tratamiento, vamos a dar corticoides tópicos. Acuérdense siempre de los corticoides, de su potencia, de los riesgos. Riesgo, beneficio, la localización, donde están las lesiones. El tacrolimus, un inmunomodulador no esteroideo, es una buena opción. Usamos soralenos tópicos. Los soralenos son sustancias químicas que captan la radiación ultravioleta y se asocia con radiación ultravioleta A y a veces B. Si no tenemos el equipo, debe ser el sol. Yo no uso nunca el soralenos sistémicos aquí, yo no. ¿Por qué? Porque cuando usamos, aquí hace mucho calor, hay exposición solar y entonces la persona anda, es difícil evitar la exposición solar. Entonces el riesgo de quemaduras solares es alto. Pero en los climas más fríos, que hay menos exposición solar, se puede usar y se puede graduar mejor y cuidarse mejor de la exposición del sol. Les decía que la radiación ultravioleta puede ser con luz artificial o luz solar. El uso de antioxidantes es importante, la vitamina A, la vitamina E, algunos otros usan otros antioxidantes como apoyo. No podemos tampoco incentivar que el paciente crea que es una falta de vitaminas. Usamos las vitaminas a ciertas dosis como antioxidantes. ¿De acuerdo? El pronóstico de repigmentación es alto, especialmente en los cultivos recientes y que no son muy agresivos. Entonces siempre tenemos, aunque es una enfermedad que es crónica, que no produce, no hay compromiso sistémico, a no ser que esté asociada con otras, no es contagiosa, pero el paciente socialmente, sobre todo cuando está en una área visible, les afecta mucho. Entonces siempre tenemos que animar a que haga el tratamiento. Lo que no podemos decirle es que le vamos a curar. Nadie le puede decir, yo te voy a curar el vitiligo. Y hay personas inescrupulosas que venden tratamientos como curas para el vitiligo y eso no existe. Existen chances de mejoría. Y si no mejora con un tratamiento, podemos dar otro tratamiento. Y hay que dar la oportunidad al tratamiento para que funcione. Pero no decir que vamos a curar porque eso no tenemos la seguridad de que vaya a suceder. Aquí tenemos un vitiligo acral. Según la localización también se puede denominar el tipo de vitiligo. Es acral porque afecta los dedos, ¿verdad? Es difícil de tratar. El vitiligo acral es difícil. Este es un vitiligo muy generalizado. Es una persona mayor, pero si fuera una persona joven, una maldición aguda, hay que investigar anticuerpos antipireoideos. Aquí tenemos un vitiligo segmental. ¿Por qué sigue un dermatoma? Igual que cuando vimos el herpes zóster, ¿verdad? Entonces aquí se aplica la teoría neurogénica del vitiligo. Este es un vitiligo periorificial. Aquí la localización alrededor de los ojos, el problema es la aplicación de crema que entran al ojo y que puede producir, no podemos usar corticoides de muy alta potencia. El tacrolimus habría que hacer una formulación especial para que sienta el ojo no haga reacción. Pitiriasis versicolor. Nosotros ya vimos la mayoría de las micosis superficiales, las tiñas. Algunos le llaman tiña versicolor también, pero yo lo pongo en esta clase porque nos sirve de diagnóstico diferencial de las dicromías. Está producida por una levadura del orden de las malacesias, que todos tenemos en la piel algunas formas que
personas que tienen, es lo que ustedes conocen con el nombre de remasalada. Hay personas que tienen esa predisposición y todos los años hacen remasalada. Ahí puede haber un patrón genético también, que la familia entera sufre de remasalada. Pero también puede suceder un episodio eventual donde se ha juntado alguna predisposición, que haya bajado un poquito las defensas, el clima, porque siempre da en áreas, no sé, generalmente aparece en épocas de calor y de humedad. Necesita el calor y la humedad para proliferar la levadura. En general se considera que no es un trastorno contagioso, pero alguna vez puede verse con alguna forma de malacesia que contagie, por ejemplo, de una mamá a un lactante. Puede suceder eso, pero es muy raro. Entonces, hacia principio no consideramos que sea contagioso. Tendríamos los factores predisponentes en cuanto a la inmunosupresión. Una persona con predisposición a tener psicólogo una vez cada verano no pasa nada, pero una persona que se hace tratamiento y no mejora, o mejora y al mes otra vez presenta, o que está muy diseminada, tenemos que investigar alguna situación de inmunodepresión. El prurito es variable, me falta escribirles. Hay personas que sienten mucho prurito, especialmente en la forma eritematosa, y otros que no sienten nada. ¿Por qué se llama versicolor? Porque puede presentarse de varios colores. O sea, no es, puede ser eritematosa, sobre todo en las pacientes con piel blanca, puede ser hiperpigmentada o puede ser hipopigmentada. Siempre tiene una escama purpurácea en la superficie, a veces imperceptible, que solamente se nota cuando pasa un bajalenguas o se rasca. Por eso el signo del uñazo, ¿no? Que al pasar la uña aparece la escama purpurácea. La localización más frecuente, el tronco, pero pueden también presentarse en la cara, puede haber en el cuero cabelludo, puede haber en el cuello, puede presentarse en los hombros también, en esas áreas. Las lesiones son redondeadas, pequeñas, pero que tienen tendencia a confluir. Tratamiento, antimicóticos tópicos como el clonazol, ketoconazol. Cuando vemos que está bajando por el cuero cabelludo, tenemos que dar shampoos y antimicóticos por vía oral como el ketoconazol 10 días. Es un buen tratamiento para un paciente que pueda recibir ketoconazol, que no tenga contraindicaciones. Aquí vemos esta imagen, es bastante frecuente y me gusta mostrarla porque aquí vemos las manchas hipocrónicas redondeadas, así comienza y después va a formar manchas muy confluentes. A veces es tan extenso en una psoriasis muy crónica que uno no sabe cuál es el color de la piel del paciente. Aquí tenemos una hipercrónica, manchas redondeadas, como son estas redondeaditas, que tienden a confluir, y aquí esta imagen para mostrar las escamas purpuráceas. Una forma eritematosa. Estos pacientes suelen acompañarse del prurito y uno puede pensar que se trata de un eczema. Aquí vemos manchas hipocrómicas. Hay diferentes formas de presentar y tienen esa escama purpurácea. Una vez que uno ha hecho el tratamiento, la coloración puede demorar un poquito más en desaparecer, pero ya no debe tener escamas. Como en esta otra imagen también. Aquí otra con máculas hipocrómicas redondeadas y escamas purpuráceas. La pitiriasis alba es un trastorno inflamatorio de la piel de causa no conocida, bastante frecuente. Antes
también con el clima extremo, cuando hace mucho frío, cuando hay mucho viento, puede suceder. Se presentan como manchas hipocrómicas ovales, puede presentar una descamación fina o puede no presentar ninguna escama. La localización más frecuente es en el rostro y en la cara extensora de los miembros superiores. Tratamiento con emolientes y protectores solares. Aquí el principal diagnóstico diferencial sería la pitiriasis versicolor. ¿Cómo diagnosticamos la pitiriasis versicolor? Creo que no le puse. No, el diagnóstico va a ser clínico, pero podemos confirmar con un estudio micológico directo. Los cultivos micológicos solamente en laboratorios de investigación. Pitiriasis alba, entonces más frecuente el rostro, la vía, protectores. Aquí vemos manchas hipocrómicas, pero son más difusas. En cambio, la pitiriasis versicolor generalmente son al inicio bien delimitadas. Aquí les pongo esta imagen. Aquí hay también la piel está un poquito con las micropápulas, se llaman eczemátides hipocromiantes. Y estas sí tienen relación con exposición solar fuerte, de las personas que han ido a la playa, que se han quemado o que han ido a las camas solares, suelen producir estas reacciones en la cara fotoexpuesta de los miembros superiores. Y para terminar, vamos a hablar un poquito de la hiperpigmentación más frecuente, que es el melasma. Es una hiperpigmentación de causa desconocida. La exposición solar es el principal desencadenante. Tiene que haber una predisposición racial también. Predomina en el sexo femenino, especialmente durante el embarazo o cuando toman anticonceptivos orales. Se presentan como máculas acastañadas, simétricas, de bordes bien definidos, que se localizan sobre todo en las regiones malares, en la región dorsal de la nariz. Puede haber también en el área nasolabial y puede haber también en los miembros superiores. Son asintomáticas. ¿Y qué es lo que más importa? No tiene relación con problemas hepáticos. ¿De acuerdo? Todos piensan que es por el hígado. No tiene relación con problema hepático. Por supuesto que puede haber una persona, un paciente con problema hepatópata, que tenga algún problema hepático y que aparte tenga melasma. Pero no vamos a investigar función hepática por el melasma. ¿De acuerdo? Tratamiento, protección solar. Despigmentantes. La hidroquinona en Europa está descontinuada. Aquí todavía seguimos usando algunas veces hidroquinona y hay venta libre de despigmentantes con hidroquinona. Tienen que tener cuidado, chicos, con la hidroquinona. Solo se usa en la noche. La mayoría de los despigmentantes, no todos, pero la mayoría solo se usa de noche. Se lava en la mañana. Lo más importante es usar el protector solar. ¿Por qué cuidado con la hidroquinona? Porque es fotosensibilizante, puede producir irritación y las pieles morenas tienen tendencia a hiperpigmentar. Si usamos hidroquinonas en concentraciones altas en una piel morena, se puede producir una reacción contraria que se llama ochronosis, que es una pigmentación profunda. El melasma puede ser epidérmico o dérmico. Cuando la melanina pasa a las capas superficiales, profundas de la piel, es dérmico. Y ahí es prácticamente imposible resolver el melasma, muy difícil. Cuando es epidérmico, funciona en los tratamientos. Pero cuando al producirse la ochronosis, entonces ese pigmento que pasa a ser dérmico y empeoramos el problema de la paciente. Alguna vez le preguntan, ¿puedo usar esta crema para quitarme las manchas? Si es una piel muy morena, tengan cuidado. Y siempre en la noche, siempre lavar en la mañana y fotoprotección estricta. Esta imagen, manchas
muy comunes. Yo creo que todos alguna vez hemos visto a alguien que tenga un melano. Bueno, chicos, eso era lo que teníamos que ver. ¿Alguna pregunta?